Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy les traigo una noticia que está encendiendo las redes. Engin Akyurek ha viajado hasta Bodrum para convencer a Tuba Büyüküstün, y lo que ocurrió allí ha dejado a todos con la boca abierta. Según testigos cercanos, Engin fue visto llegando a un lujoso hotel frente al mar en Bodrum el pasado fin de semana. Vestido de manera sencilla pero elegante, parecía decidido y con un objetivo claro. Tuba, solo quiero hablar contigo, no más mensajes ni llamadas, necesito verte cara a cara, habría dicho Engin con un tono serio pero suave, según una fuente que presenció la escena. La sorpresa fue mayúscula cuando Tuba, quien estaba descansando en una terraza privada, aceptó verlo. Muchos dicen que su relación profesional en el pasado siempre estuvo llena de química, pero que en los últimos meses había tensiones que necesitaban resolverse. El encuentro duró varias horas. Se les vio caminando por la playa, conversando de forma intensa. Engin, sabes que no es tan sencillo como piensas, habría respondido Tuba en un momento, mirando hacia el horizonte. Él, sin apartar la vista de ella, contestó, solo quiero que confíes en mí una vez más. Estas frases, repetidas en redes por quienes aseguran haberlos escuchado, han disparado las especulaciones. ¿Será que Engin intenta convencerla de un nuevo proyecto juntos o hay algo más personal detrás? La situación ha causado revuelo porque Tuba había estado alejada del ojo público últimamente y su aparición en Bodrum fue una sorpresa para sus fans. Mientras tanto, Engin ha estado ocupado con nuevos proyectos, pero parece que este encuentro era tan importante que dejó todo para ir en persona. Los medios locales aseguran que incluso canceló una reunión de trabajo para poder estar allí. El ambiente en el hotel era de tensión y curiosidad, varios huéspedes intentaban tomar fotos discretas, aunque el personal se esforzó por darles privacidad. Al finalizar la tarde, se vio a ambos salir del lugar juntos, aunque sin dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, una periodista que logró acercarse asegura que Engin sonreía ligeramente, mientras Tuba parecía pensativa. No puedo decir nada por ahora, pero todo se sabrá a su tiempo, dijo ella con una media sonrisa antes de subir a un coche. En redes sociales, el hashtag #EnginYtuba en Bodrum se volvió tendencia en cuestión de horas. Los fanáticos han llenado Twitter e Instagram con mensajes de apoyo, teorías y hasta memes sobre lo que podría estar ocurriendo. Algunos apuestan por una reconciliación personal, otros por un gran proyecto televisivo que podría reunirlos de nuevo en pantalla. Lo cierto es que la química entre ambos es innegable, y esta reunión inesperada no ha hecho más que aumentar la expectativa. Mientras tanto, los rumores continúan creciendo, y aunque ninguno de los dos ha dado detalles, todos coinciden en que este encuentro no fue casual. Nos debemos una última oportunidad, es otra de las frases que, según testigos, Engin le dijo a Tuba durante su caminata. ¿Se refería a una oportunidad laboral o sentimental? Esa es la gran pregunta que mantiene a todos en vilo. Poco después de ese encuentro en la playa, varios medios de comunicación intentaron rastrear sus movimientos, pero la pareja, si es que podemos llamarlos así, se mostró esquiva. Una fuente interna del hotel reveló que, tras el paseo, Engin y Tuba regresaron a la terraza privada donde habían comenzado su conversación. Allí, pidieron café turco y postres tradicionales, como si quisieran prolongar el momento. La camarera que los atendió aseguró que, aunque el tono general de la charla parecía sereno, en algunos instantes se cruzaban miradas intensas que denotaban emociones contenidas. En un momento dado, Engin se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y habló con voz baja pero firme. No se escuchó el contenido exacto de sus palabras, pero Tuba reaccionó llevándose una mano al cabello y soltando una ligera carcajada, mezcla de nervios y ternura. Esa escena, según quienes la vieron desde lejos, parecía sacada de una de las series que protagonizaron juntos años atrás. Horas más tarde, en el muelle cercano, un fotógrafo local logró captar una imagen borrosa de ambos de espaldas, mirando el mar. Lo curioso es que, al día siguiente, esa fotografía apareció en varias cuentas de fans con el título, "Donde todo comenzó". Algunos recordaron que, en su primera colaboración televisiva, también hubo una escena icónica en un muelle al atardecer. Las coincidencias empezaban a alimentar aún más la narrativa romántica que circulaba en redes. Pero no todos creen que se trate de amor.
Un conocido productor, amigo cercano de Engin, filtró que ambos estarían evaluando una propuesta de drama épico ambientado en la Turquía de principios del siglo XX. Un proyecto ambicioso que requeriría meses de rodaje en diversas locaciones. Según él, Tuba dudaba en aceptar por compromisos familiares, y Engin había decidido ir en persona para convencerla de sumarse. Ella es la pieza clave, sin Tuba, la historia pierde fuerza, comentó el productor bajo anonimato. Sin embargo, el misterio se intensificó cuando, al tercer día de su llegada, Engin fue visto saliendo del hotel con una pequeña maleta y subiendo a un yate privado junto a Tuba. El destino, según rumores, era una cala aislada a la que solo se accede por mar. Allí, testigos en barcos cercanos aseguraron que los vieron conversando sentados en la proa, con las olas rompiendo suavemente a su alrededor. Nadie sabe de qué hablaron, pero el gesto de Engin entregándole algo pequeño, quizá una caja o un sobre, desató todo tipo de teorías. Mientras tanto, los hashtags se multiplicaban: almohadilla Bodrum secreto, almohadilla Engin y Tuba encuentro, almohadilla la última oportunidad. Incluso cuentas internacionales comenzaron a seguir el caso, traduciéndolo a varios idiomas. El fenómeno se expandía más allá de Turquía. Al regresar a tierra firme, la pareja evitó nuevamente a la prensa, pero un detalle no pasó desapercibido: Tuba llevaba una pulsera de plata que no se le había visto antes. Algunos fanáticos más observadores compararon fotos y concluyeron que esa pulsera es idéntica a una que Engin había usado en un rodaje años atrás. Lo que alimentó las especulaciones de un gesto personal cargado de significado. En las horas siguientes, las calles de Bodrum se llenaron de curiosos intentando encontrarlos. Un restaurante famoso de la zona publicó en sus redes que Engin y Tuba habían cenado allí a puerta cerrada. El chef subió una imagen, sin ellos, pero sí de la mesa preparada, y describió el menú: pescado fresco, ensalada de hierbas locales y un postre de higos con miel. Fue una velada tranquila, sin teléfonos, solo conversación, escribió. La prensa sensacionalista comenzó a hablar de una reconciliación histórica, mientras que otros medios, más cautos, optaron por llamarlo reencuentro estratégico. Lo que es indudable es que la expectación sigue creciendo, y cada gesto, cada palabra, cada mirada entre ellos, es analizada al milímetro. En la mañana del cuarto día, Engin fue visto en la recepción del hotel revisando algo en su teléfono. Poco después, se le unió Tuba, vestida de manera sencilla, y juntos se dirigieron a un coche con chofer. El vehículo tomó rumbo a un viñedo local, famoso por su tranquilidad y su vino artesanal. Nadie sabe si fue una escapada romántica o una reunión de negocios en un lugar discreto, pero las cámaras no dejaron de seguirlos. Ese mismo día por la tarde, un periodista especializado en entretenimiento publicó un tuit críptico: cuando dos estrellas se encuentran lejos de los focos, lo que nace puede ser más grande que cualquier guión. El mensaje fue retuiteado miles de veces, alimentando la idea de que, sea lo que sea, está a punto de revelarse. La ciudad entera parece estar en vilo, y los seguidores alrededor del mundo esperan el próximo movimiento de Engin y Tuba. Por ahora, el silencio de ambos es la mejor estrategia para mantener viva la intriga, pero una cosa es segura: Bodrum será recordada como el escenario de un capítulo decisivo en esta historia, ya sea de amor, de arte, o de ambas cosas. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Estamos frente al inicio de un nuevo capítulo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario con su teoría y darle like a este video para que sigamos trayéndoles las noticias más candentes del mundo de las celebridades.